Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Bueno, hola amigos, amigas de InVimente. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio, ahora ya que estamos comenzando este año nuevo del 2021, que espero que sea para todos ustedes, todos los que nos están escuchando, un año muy bueno, que podamos superar las dificultades que tuvimos el año pasado y aprender de estas experiencias y ser mejores seres humanos. Les deseamos el mejor de los años y muchos éxitos, mucha prosperidad y mucha salud y crecimiento interior en este año. Ariel, feliz año. Qué placer reiniciar este 2021 en tu compañía con tu sabiduría y compartiendo estos temas maravillosos de bienestar que nos aportan tanto. No, gracias. Tú siempre tan amable con este saludo. Ninguna sabiduría. Ahí como el diablo sabe más por viejo que por diablo, decía mi abuela. No, gracias a ti por abrirme este espacio. Al contrario, estoy muy contento de lo que hemos estado logrando entre los dos, y también te deseo muy feliz año y feliz año para este proyecto que estamos comenzando juntos. Ojalá que todo te salga muy bien. Gracias. Sí, estábamos mirando que la realidad es la realidad, ¿no? Es lo que pasa. Y estuvimos épocas complejas. Hay ya la esperanza de la vacuna, que bien, se está comenzando a distribuir en distintas partes, y bueno, eso alivia un poco las angustias por las que hemos estado pasando. Sin embargo, nos tenemos que seguir cuidando, ¿no? Y ahí es donde el tema de la compasión resulta trascendental, ¿no? Trabajamos contigo en nuestras redes. No sé si algunos de nuestros oyentes participaron, o si no, pueden mirar a posteriori lo que hemos estado compartiendo en torno al tema de la Navidad compasiva, ¿no? Y que se une con el tema que tratamos en nuestro episodio anterior, del cual queríamos hacer un pequeño resumen para entrar nuevamente en este tema que es tan apasionante y tan interesante y tan extenso, ¿no es cierto? Así es, correcto, el de la compasión, y qué maravilla. Sí, es muy importante entender que vamos progresando, pero un paso a la vez. Ya se está distribuyendo la vacuna. Es importante tener en cuenta seguir teniendo las precauciones, seguir usando el tapabocas, el distanciamiento y lavado de manos. Ariel y yo en estos días he tenido un poco de reflexión con respecto a esto. Y si bien es cierto que ha sido molesto y ha sido un poco atropellador para algunos, para todos, y en alguno mayor o menor grado, sin embargo, si echamos un poquito para atrás la memoria y podemos entender lo que vivieron, las vivencias de muchas poblaciones en sus momentos, los judíos en sus momentos en condiciones terriblemente complicadísimas, a los esclavos cuando eran transportados en forma inhumana y tratados después en los diferentes países a donde fueron distribuidos. Entonces eso me da una perspectiva de decir, wow, esa fortaleza que han tenido también nuestros antepasados, y aún hoy en día muchísimos seres humanos con esa resiliencia. Hombre, lo que tenemos que pasar ahorita, pues tomémoslo con un lente diferente, con un lente compasivo como humanidad y como individuos.
Sí, qué bonita reflexión. Y aquí tengo a mi coterapeuta, una de mis dos coterapeutas. Ella quiere hablar. La gata. Vamos a ver si estás juiciosa, puedes participar en el programa. Eh, sí, qué bonitas reflexiones y me parecen importantísimas que las traigas hoy a la luz, Por, porque es verdad, como humanidad hemos pasado por situaciones muy difíciles. Muchas las hemos creado nosotros también, o muchas también, otras son eventos de la naturaleza, pero hemos creado situaciones de mucho sufrimiento, del cual por fortuna hemos salido fortalecidos como humanidad, como especie. También muchos desequilibrios no se han solucionado y siguen habiendo, digamos, también como humanidad y como especie tenemos muchos problemas por solucionar todavía, ¿no? De este desequilibrio y de personas que realmente la pasan mal, realmente muy mal, antes del COVID, ¿no? Todo el tema de la afectación del planeta, todo el tema del cambio climático y esas cosas son desafíos importantes y ahora el COVID es uno más y en realidad hemos logrado superar enormes dificultades como especie y hemos podido aprender de ellas. Y yo creo que es de lo que se trata mucho esta circunstancia en este momento. Correcto, correcto. Y volviendo un poquito al repaso de la charla pasada, veíamos cómo la empatía es esa capacidad de ponernos en el sentimiento de la otra persona y aquí evaluando también es ponernos en el sentimiento nuestro también, que muchas veces pasa desapercibido y la importancia de poder tener esa capacidad de entender que ese sentimiento está ahí, de poder apreciarlo y tener la apertura y la compasión con nosotros mismos y cómo estos términos se interrelacionan tanto, navegan juntos. La empatía como esa parte emocional, como nos hablabas tú la vez pasada de la doctora Tania Singer, de los 3 elementos que ella contempla de compasión y uno de ellos es esa parte emotiva de la capacidad de conectarnos y la otra es muy importante y es la motivación, la compasión o la empatía per se es importante, claro, pero también el llamado a la acción, también esa motivación de qué es lo que puedo yo hacer y empatándolo nuevamente con esto de la pandemia, cuál es mi grano de arena aquí y contemplándolo, actuando. Y la tercera es ese rasgo de personalidad. ¿Qué es un rasgo de personalidad, Ariel? Sí, esa es una actitud que está permanentemente. Nos acompaña dentro de nosotros mismos y hace parte de nuestro modo de ser, ¿no? No es algo que tenemos que invocar o que proponernos voluntariamente, sino que surge de modo espontáneo. Es como un rasgo, ¿no? Es lo que diferenciamos en salud mental, el tema de un estado. Es decir, un estado es una situación momentánea que ocurre, que se presenta, pasajera y luego se vuelve al estado de la normalidad. Y el rasgo es una tendencia permanente en la personalidad, ¿no? Y respecto a eso, me parece muy importante tu pregunta porque resulta que las prácticas de compasión y de autocompasión, como las meditaciones guiadas que tenemos y otros actos de conciencia compasiva, de reflexión en torno a la compasión, de lo que se trata es que conduzcan a generar un modo de ser, una actitud. No que de vez en cuando soy compasivo o autocompasivo, sino que se vuelve un principio vital permanente y vivo y incluso automático dentro de mí, que surge el buen trato, algo muy radical de buen trato hacia mí, de procurar mi bienestar, mi tranquilidad y mi crecimiento interior, y un buen trato, desde luego, hacia los demás también. Y resulta que esto, digamos, no nos estamos inventando nada o tratando de crear algo muy raro en los seres humanos, sino es despertar una tendencia que todos tenemos como especie, hablando de especie humana,
innato en nuestros genes, en la forma de funcionar de nuestro cerebro, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, como tenemos el lenguaje, como lo veíamos, y lo que uno que necesita es estar en un ambiente propicio donde las personas le hablen y uno desarrolla el lenguaje, comienza a mover los labios, la lengua, la garganta, a afinar, y entonces uno termina hablando. Todos los seres humanos tenemos ese potencial. Y es solamente estar en el ambiente adecuado y se desarrolla ese potencial, como muchos otros potenciales mentales y actitudinales que tenemos. Resulta que la compasión es un potencial innato en todos nosotros. Lo tenemos ahí. Hay personas ciertamente más compasivas, más empáticas que otras, pero todos lo tenemos en mayor o menor medida. Y lo que hacemos con nuestros ejercicios, los de los talleres que hacemos, los de las meditaciones que tú tienes, las meditaciones que yo también tengo y otros talleres, es simplemente desarrollar ese potencial. ¿Y cómo se dieron cuenta los investigadores que ese potencial existe? Pues hicieron una investigación muy simpática, muy simpática e incluso divertida, de observación de bebés. El doctor Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin y otros investigadores después lo replicaron. Y es que cogieron a un grupo de bebés, de niños, antes del desarrollo del lenguaje, de 1 año, 14 meses, 16 meses. Los niños no habían aprendido a hablar y sus papás no les contaban cosas, les hablaban, pero era obvio que los niños no podían entender lo que se les decía. Y entonces los niños sí saben jugar, se pusieron a jugar, y el experimento que hicieron eran 3 personajes. Un chanchito, un marranito, que tenía que levantar una caja, un objeto pesado. El video lo pueden mirar en YouTube fácilmente. Chanchito, y había 2 elefanticos. Un elefantico rosado que molestaba al chanchito, se le burlaba, se reía, le hacía cosquillas, le molestaba la vida, y él trataba de levantar la caja y no podía levantarla. Y hasta que al final este elefantico rosado se sentó encima de la caja, haciendo más peso, y el chanchito no pudo levantarla. Ay. Y luego el niño, el investigador, se puso a jugar con el niño, es un niño antes del desarrollo del lenguaje, con otro elefantico. Entonces cogió un elefantico verde. Y este elefantico verde, al contrario de procurar molestar al chanchito, lo que hacía era ayudarlo. Le ayudó a levantar el objeto pesado, y entre los dos lo trasladaron de un sitio a otro, y luego estuvieron los dos muy contentos, ¿no? Esto todo sin palabras. Los investigadores hacían estos movimientos y los niños estaban observando los tres peluches actuando. Y luego el experimento consistía en que le decían al niño que le iban a regalar uno de los 2 elefanticos. ¿Cuál querría, el rosado o el verde? ¿Y qué crees tú que escogieron? La enorme mayoría de los niños, ¿cuál elefantico se querían llevar para la casa? Claro, por supuesto, el verdecito. Claro, el que era compasivo. Claro. Entonces los investigadores se pusieron a reflexionar sobre esta observación y dijeron, bueno, ¿esto por qué pasa? Estos niños nadie les ha explicado, hey, hay que ser compasivo, tienes que ser buena gente, ayuda a tus vecinos, ayuda a tu hermanito, mira tal. No, ellos no tenían ese concepto. No lo podían interiorizar tampoco en esa etapa del desarrollo. Entonces, la conclusión a lo que llegan los investigadores es que es una tendencia innata. Los seres humanos tenemos esa tendencia a tratarnos bien, a ayudarnos unos a otros, a ser buena gente, a ser amable, a ser querido y a tener un buen trato con los demás y desde luego con nosotros mismos, partiendo de nosotros mismos. Entonces eso nos da mucha fuerza y mucho sentido a lo que estamos haciendo, es ser seres humanos comunes y corrientes y desarrollar más. Ahora, si tenemos problemas, desde luego mucho más, porque entonces se ha comprobado, como lo vamos a hablar ahorita más adelante en nuestro programa, la cantidad de beneficios psicológicos y fisiológicos que produce el desarrollar conscientemente, con una serie de prácticas muy sencillas, la tendencia compasiva. Eso ayuda de un modo tan grande. ¿Qué piensas de esta investigación? ¿Cómo te parece? No, fantástica, qué ejemplo tan divino, qué ejemplo tan lindo.
y lo que tú estabas diciendo del ambiente en el que se cultiva la compasión, la generosidad, todas estas maravillas de valores. Y es como si a una persona la ponen a vivir en la selva desde cuando es bebé, pues no aprende a hablar, aunque tiene la capacidad de hacerlo. Si a uno lo ponen dentro de un ambiente compasivo y eso tiene ese rasgo innato dentro de nosotros como humanos, dentro de ese ambiente se puede desarrollar en la medida en que haya la práctica, en la medida en que haya una práctica del lenguaje, lo mismo. Lo que podemos es desarrollar dentro de ese ambiente compasivo ese rasgo que tú, como bien lo dices, es la personalidad del hábito. Uno va aprendiendo hábitos con creencias, con actitudes, con emociones, con sentimientos. Eso se vuelve un rasgo de personalidad que se vuelve automático. Entonces, en vez de tener nuestro rasgo de personalidad agresivo, lo podemos moldear para tener un rasgo de personalidad compasivo. Sí, de acuerdo. Y eso que tú dices ahora me parece muy importante, porque además las etapas del desarrollo por las que todos los seres humanos tenemos que pasar para crecer y para desarrollarnos, justamente tienen momentos críticos, tienen momentos en los que el cerebro a cierta edad, a cierta etapa del desarrollo, tiene que tener ciertos estímulos para desarrollar esa potencialidad. Entonces, es verdad, si durante el momento crítico que corresponde la persona recibe el estímulo necesario que tiene que recibir, por ejemplo, en este caso, trato compasivo, trato amable, entonces la tendencia se desarrolla, ¿no? Y si no, pues entonces después es más difícil crearla. Pero todos los seres humanos, por más de que hubiéramos llegado a el caso extremo que tú pones, que hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos de que han pasado, ¿no? Pero la gran mayoría de seres humanos crecemos en familias comunes y corrientes, con problemas, con dificultades, con, yo qué sé, uno que es más bravo, otro que es más apático, otro que es más... Las familias normales, seres humanos comunes y corrientes como todos. Y en todas las familias normales, seguro que se han dado momentos de compasión, de buen trato, de amabilidad, de ayuda a otro. Hay familias que lo son mucho más fuertemente y son personas que nos sorprenden por su altruismo. Pero en todas las familias hay un trato compasivo y de niños lo recibimos. Lo más que después por el camino se nos pierde y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Sí. Pero dado que lo hemos recibido, aunque sea en una cantidad mínima, ya está sembrado dentro de nosotros la tendencia y la podemos fortalecer con la práctica consciente. Esa semilla la podemos cuidar, la podemos cultivar, la podemos alimentar y se fortalece con las prácticas, como les decía, que tenemos en nuestros talleres y otras series, ¿no? Y esa es la maravilla del descubrimiento de la neuroplasticidad, porque antes decían no, después, yo me acuerdo, después de los 9 años eso ya no hay nada que hacer, eso ya se fue así, torcido, chueco. No, sí tenemos la posibilidad, afortunadamente se ha descubierto la plasticidad, además la enorme flexibilidad que tenemos en nuestra mente de generar esas nuevas conexiones para armar esos hábitos. Entonces esa es la buena noticia, y ahí también la autocompasión, que si no recibimos esa amabilidad y compasión como fuimos cuando fuimos niños, empezar a dárnosla, empezar a ser nuestros propios papás o mamás o lo que sea con nosotros mismos y tener esa capacidad de compasión con nosotros, y entonces ahí nos vamos dando a nosotros mismos esas semillas. Si fue que nos dieron muy poquitas, muy escasas, esa posibilidad la tenemos. Ahora, tan grandes como seamos, no importa, no hay nunca, claro, como tú dices, entre más pequeños, para las familias que están criando hijos, aprovechar esa oportunidad maravillosa, gloriosa que tienen con sus hijos. Pero las personas que están o estamos más maduritas, también podemos hacerlo, tenemos esa capacidad de hacerlo.
Sí, pero yo no creo, digamos, sembrando. casos de patología que vemos en la clínica psiquiátrica se dan, por supuesto, se dan, son complejos y ahí hay que hacer otra clase de intervenciones. Por eso son casos extremos. La gran mayoría hemos tenido a alguien compasivo, por más mal que nos haya ido en la infancia, que es rara la persona que le ha ido tan mal como que no hubiera tenido alguien. La mayoría hemos recibido de papás neuróticos y mamás neuróticas, por supuesto, como todos en la vida, ¿no? Pero si no hubieran estado, hubieran tenido demasiadas dificultades, alguien, un tío, un abuelo, un primo lejano, un vecino, alguien nos ha dado ayuda, nos ha dado la mano. Si no, no hubiéramos sobrevivido como seres humanos o tenemos problemas psiquiátricos graves, ¿no? Y aún así, como tú dices, la plasticidad cerebral, que es una cosa maravillosa, nos ayuda a desarrollar estas tendencias de un modo propositivo. Y el beneficio es enorme. El beneficio personal, familiar y social es enorme, ¿no? Ahora, hay gente que piensa, yo no sé tú qué crees, como que ser compasivo es ser bobo, ¿no? Pero Es ser sabes que yo sí lo pensaba. Empieza uno a tener ese pedazo como de victimización, de que si yo soy compasivo, me empiezo a ser victimizada a mí misma. Y qué importante ese tema, porque para nada quiere decir ser uno débil o ser uno complaciente. Una cosa es, como tú, ese hermoso término que usas, ser buena gente, pero ojo, buena gente primero con uno mismo. Y ser buena gente con uno mismo es poner límites. Lo que uno permite persiste. Y si uno permite que una persona lo agreda, esa persona de pronto se empodera cada vez más y más, viendo que uno está permitiendo, y uno es el que debe poner esos límites, parar y no ser complacientes, no ser permisivos. Hay compasión, claro, pero no permisivos. Y ese es un tema muy interesante. Mira cómo no significa violencia, y tenemos ejemplos valiosísimos que nos han dejado muchos de los héroes de nuestra historia. Uno de ellos siendo el Mahatma Gandhi, el hombre del alma grande, de cómo movió esa cantidad de personas en torno a su ideal de no violencia, pero no significaba debilidad, significaba fortaleza, determinación de un ideal que él la tenía clara, de liberar al pueblo. Y cómo él puede convencer a tantos millones de personas a caminar miles de kilómetros en la caminata famosa que hizo en aquel marzo para llegar al océano Índico, y coger la sal. Entonces, no es permisividad tener mucha... ahorita tú estabas trayendo un término, traer fiereza a la mesa, traer fortaleza, y que no significa violencia. Entonces, una cosa es uno tener la capacidad y poder usar nuestra parte cognitiva, nuestra parte consciente, inteligente, para tomar decisiones informadas y no reaccionar, Ariel, porque es que cuando empieza, de pronto puede haber un accidente, o de pronto inclusive intencionalmente, algo pasa y hay un desastre, e inmediatamente es la reacción. La invitación es a parar un momentico, discernir y mirar cómo es que podemos actuar inteligentemente. El Dalai Lama también aprecia el hecho de inclusive tener compasión con los agresores, porque detrás de la historia de los agresores hay esta historia. Entonces, no significa perdonar, no significa perdonar, significa poder entender y mirar de dónde viene la agresión y actuar en forma racional. De acuerdo, sí. Además, con el tema del perdón, ahí eso da para otro capítulo,
de nuestro programa u otros. Tal. Es un tema muy importante y lo podemos tocar cuando quieras también respecto hablando de la compasión, ¿no? Por supuesto. Pero yo quería hacer un comentario en torno a lo que tú dices de la compasión fuerte, la fortaleza, la fuerza no violenta. Ese es un elemento importante. No es usar la violencia, como tú ponías el ejemplo de Mahatma Gandhi o en Norteamérica, Martin Luther King y otros líderes del pacifismo. No es ser bobo, me siento a ver qué va a pasar. No, es coger la fuerza y utilizarla, no de un modo violento, pero sí con la consistencia necesaria para cambiar aquello que debo cambiar, que no es justo conmigo mismo, conmigo misma o de mi entorno, ¿no? Entonces los compasivos no son los buena gente, los que andan ahí pasivos, desinteresados y tal, y que pase lo que pase no se conmueven, sino al contrario, es una enorme conciencia primero del sufrimiento personal y tratan de aliviarlo y de fortalecerse y de cambiar la situación interna o la situación de la interacción con otro que está generando sufrimiento, y ponen toda su fuerza, todo su empeño, toda su voluntad, toda su claridad. No es nada de complacencia y buena gente y manso. Mi pareja Ana dice, tiene un dicho muy bonito que dice, nosotros somos mansos pero no mensos. Mensos para aquellos que están en Estados Unidos son, si no han oído ese término, es como bobos, como sí, bobos. Mansos pero no mensos, no. Mansos pero vivos. Sí. Y activos y pilos, y cuando hay que ser fuerte, hay que ser fuerte. Como tú lo decías, para luchar por mis derechos, para poner límites, para no aceptar un maltrato, no aceptar un abuso, no aceptar vejámenes, injusticias, luchar por la justicia y por el buen trato, como siempre lo repetimos, tanto tú como yo, por mí, hacia mí primero que todo, sí, y luego hacia los demás y hacia el planeta, hacia el cuidado del medio ambiente. Exacto, como colectividad, tratar de hacer las cosas. Y aquí hay también un puntito, y se nos fue otra vez el tiempo, pero queríamos aclarar este concepto maravilloso de la compasión, que compasión no es debilidad, es fortaleza. Sí, importantísimo. El mismo Dalai Lama también nos expone cómo no, hay que defender las injusticias a nivel mundial, hay que tener compasión, pero fiereza, que es un término que me pareció fantástico. Entonces, los invitamos a nuestro próximo programa para seguir con los principios de compasión de Kristin Neff y con los beneficios, además de los muchos que hemos mencionado aquí. Ariel, ¿qué te parece? Magnífico, me parece maravilloso, queda como un buen abrebocas. Ojalá que este 2021 sea el año de la compasión fuerte, de la fuerza para ser compasivos y para luchar por nuestro bienestar, obtenerlo y disfrutarlo. Brindemos por eso. Sí, señor, qué lindo. Salud. Un feliz año, qué gusto estar otra vez con ustedes. Ariel, qué placer. Hasta la próxima. Nos pueden encontrar, si nos quieren seguir, en In Mi Mente, en las redes de In Mi Mente, en las redes de Real Lax, REAL-Lax, LAX, al doctor Ariel Alarcón y Luz Estela Jara. Un abrazo enorme. Abrazos.